Muy buenas tardes, apreciadas estudiantes. Bienvenidas a esta primera web conference del curso Ecología Humana. Y doy inicio a la grabación en este momento, la cual esta grabación es importante para poder dejar la trazabilidad de este ejercicio sincrónico y que ustedes puedan consultar el material que aquí se va a socializar y se va a trabajar frente a los fundamentos y los conceptos básicos de la ecología humana. Agradezco mucho la participación de ustedes. En este momento tenemos 7 estudiantes conectados de un total de invitados de 108 estudiantes invitados. Entonces, vamos a dar inicio a esta web esperando que en el transcurso de este momento sincrónico podamos tener la participación de más estudiantes. Quisiera confirmar con ustedes si ustedes me están escuchando bien, tienen buena imagen. Sí, profe, sí, señora. Muchísimas gracias, sí, tutora, Juliet. perfectamente. Gracias, Natalie, y muchas gracias, Maylet, que nos está saludando vía chat. Bueno, antes de dar una presentación sobre esta web conference, me permito compartir con ustedes la presentación que tengo disponible para este momento y comentarles que esta web conference se denomina Fundamentos, Evolución y Retos Actuales de la Ecología Humana como Disciplina. Lo que vamos a abordar en la tarde-noche de hoy hace referencia a lo estipulado en la guía de aprendizaje de la tarea número 2 y el material bibliográfico que se ha ofrecido en el aula virtual. He anexado 4 bibliografías más para que ustedes puedan enriquecer aún más el ejercicio conceptual sobre ecología humana. Los documentos que he anexado tienen no una antigüedad mayor de 5 años, son documentos que están muy vigentes en este momento y que también pueden ustedes conseguirlos en la biblioteca virtual de nuestra universidad. Mi nombre es Diana Sofía Moreno Rojas, yo soy directora y tutora del curso de Ecología Humana, al igual del curso Modelos de Intervención en Psicología para el pregrado en Psicología e Investigación Social Aplicada para la maestría en Psicología Comunitaria. Además, soy asesora de trabajo de grado para la especialización en Psicología Jurídica. Me gustaría, antes de entrar de lleno a esta sesión, escucharlas a ustedes, conocer la zona en la que ustedes se encuentran y qué expectativas tienen frente a este curso Ecología Humana. Entonces, bien pueden abrir sus micrófonos y abrir sus cámaras. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Entonces les estaba comentando que este es un momento para que nos podamos presentar nosotras, ya que solo estamos mujeres, podamos compartir la zona. Muy bien, muchísimas gracias, Maylet, que podamos compartir la zona en donde nos encontramos y qué expectativas tenemos frente al curso. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Maylet Alessandra Sánchez, soy estudiante de Psicología del 5º semestre. Estoy en la zona centro-oriente de la ciudad de Bucaramanga, Santander. Muchísimas gracias, Maylet. Es importante conocer en qué zona del país está, porque si se han dado cuenta con el sílabus y la primera tarea que tuvimos del curso, vamos a abordar diferentes problemáticas sociales y ambientales, también políticas, y vamos a encontrar esas diferencias en todas nuestras zonas
en donde estamos ubicados. De pronto también podamos encontrar similitudes o puntos de encuentro que podamos trabajar en el desarrollo del curso. Entonces, bienvenida Maile, que estamos entonces con un estudiante de la zona de los Santanderes. ¿Alguien más? Bueno, creo que la única valiente fue Mailet. Buenas Entonces, noches. Paola, buenas noches. Buenas noches, disculpen, es que estoy en el transporte. Bueno, mi nombre Dale, es tranquila. Paola Marín, estudiante de psicología también, actualmente cursando quinto semestre. Me encuentro en la zona, en Ciudad Bogotá, José Acevedo, y específicamente en la localidad de Fontibón. Me interesa mucho comprender cómo es la ecología humana, analizando las relaciones entre las personas y su entorno social y cultural, ¿sí? Mm, También pues da como la gran oportunidad para reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y el ambiente, pensaría, pues como mi concepto. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, por tu intervención. Entonces tenemos Santanderes y la capital de nuestro país tenemos en Bogotá. Natalie, vi que Buenas tardes, buenas noches, tutora. Mucho gusto. Mi nombre es Natalie Castro. Antemano le doy gracias. Me encantó el método de que nos avisara sobre la clase. Me llegó la llamada de repente, espectacular. Ojalá y todos fueran así. No se perdiera uno tantas clases. Mi expectativa para el curso de Psicología Humanas es aprender cómo las personas relacionamos el entorno y comprender mejor el impacto que tenemos en cuanto a mejorar y buscar maneras de contribuir en el equilibrio entre ambos. Me gustaría absorber y aprender todo lo que se pueda aprender. Un placer. muchísimas gracias, Natalie. ¿Me dijiste de qué zona eres? No, soy de la zona Caribe, Riohacha, La Guajira, Sacán. Oh, qué Esa, bien. sí, señora. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, ahí vamos cubriendo parte del territorio nacional y yo no les dije dónde estoy ubicada. Yo estoy en Villavicencio, mi ciudad es Acacias, que queda más o menos a 40 minutos de Villavicencio en el departamento del Meta. Entonces, estamos ubicados en diferentes zonas de nuestro país. Gracias, Natalie, muy amable. Un placer, hasta luego. Muy bien, no sé, ¿alguien más desea presentarse y comentarnos en dónde está ubicada? Creo que no, creo que hasta ahí llegamos. Muy bien. Bueno, lo que espero es que en el foro de interacción que vamos a ver ahora en el recorrido que vamos a hacer del aula virtual, ustedes puedan hacer esta presentación allí, puedan indicarnos el horario en que a ustedes se les facilita estos encuentros sincrónicos, también puedan participar en el chat de Teams que también se habilitó para que ustedes puedan hacer preguntas o puedan ustedes agendar los horarios de atención a estudiantes o también puedan contactarse con sus compañeros porque como ustedes se dieron cuenta al revisar el sílabus, este curso tiene bastantes actividades colaborativas y es importante que estén en contacto permanente con los compañeros que fueron asignados en el aula virtual. Entonces, esta web conference va a estar dividida en tres momentos. Un primer momento, vamos a hacer un recorrido inicial del aula virtual. Vamos a hacer un recorrido muy sencillo para recordar algunos espacios que necesitamos estén vigentes y actualizados por parte de ustedes en nuestro curso de Ecología Humana. Después vamos a abordar las características de la tarea 2 y algunas
aspectos importantes que necesitamos tener en cuenta porque esta es la primera actividad colaborativa, no es una actividad individual. Aquí quiero hacer ese énfasis, solo se recibirán actividades individuales que tengan una excusa médica, laboral o personal. Los demás deben presentar la actividad de manera colaborativa. Y en un tercer momento, pues vamos a abordar todo el bagaje conceptual de esta tarea 2, que son los fundamentos de la ecología humana. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta a medida que vaya avanzando la web conference y de pronto yo no las pueda ver, tranquilas, pueden abrir el micrófono, me pueden interrumpir y pueden hacer la pregunta que ustedes deseen. Entonces nos vamos a ir al aula virtual. Vamos a recorrer los dos ambientes que nos ofrece nuestro curso de Ecología Humana en la plataforma virtual. Tenemos dos entornos, un entorno de información inicial y un entorno de aprendizaje y evaluación. Aquí quiero llamar la atención en esta información inicial del curso, el entorno de primeros pasos y presentación del curso, en donde ustedes van a encontrar el resumen de ecología humana. ¿El resumen en qué sentido? En un primer momento van a encontrar la agenda del curso, que les indica a ustedes las fechas de inicio y cierre de cada una de las actividades, la descripción de la actividad y el resultado de aprendizaje que se traza para esa unidad académica. Igualmente, esta agenda del curso también aparece como un semáforo en el inicio de su aula virtual que se va cambiando de verde a naranja y a rojo a medida que va avanzando el tiempo y le va alertando a usted en qué fecha está finalizada la tarea que está vigente. Si ustedes se dan cuenta, nuestro curso inició el pasado 14 de octubre y cierra el 14 de febrero. Este curso es 100% teórico, es un curso habilitable. Entonces, cuando estemos en la tarea número 4, se va a enviar un correo a aquellos estudiantes que tienen una nota en el 75% de 2.9 para orientarles sobre la posibilidad de hacer una habilitación del curso. Quiero también comentarles que este curso hace parte de la antigua resolución. Eso quiere decir que este curso en determinado momento se va a cerrar y no se va a ofertar. Por eso se requiere que ustedes lo cursen lo más adecuado posible, que si tienen alguna dificultad o alguna duda con alguna de las temáticas, por favor se contacten conmigo en el horario de atención a estudiantes, que son los martes de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Me pueden ubicar en la plataforma Teams y allí pues podemos solucionar las situaciones que ustedes les pueden presentar. Acá quiero que ustedes esto lo tengan en su radar porque si se llega a cerrar el curso, es posible que en la nueva resolución no lo puedan realizar y ustedes tengan que hacer homologación y puede verse afectada pues la continuidad de ustedes en el programa. Entonces, importantísimo que terminemos este curso a satisfacción. En los primeros pasos y presentación también ustedes van a encontrar la presentación del curso. Ustedes pueden darle avanzar a estas imágenes y van a encontrar que allí hay un video explicatorio de cada una de las partes del curso. El objetivo de Ecología Humana, que usted esté en este momento académico, es que cada uno de ustedes pueda comprender mediante una mirada disciplinar e interdisciplinar las relaciones humanas desde un enfoque social, cultural, ambiental e histórico. Una mirada disciplinar porque lo vamos a abordar desde la psicología, pero también una mirada interdisciplinar, es decir,
desde los saberes de otras ciencias o comunidades que nos permiten entender las relaciones humanas desde lo social, cultural, ambiental y también histórico. Entonces también vamos a abordar las acciones de orden psicosocial. Vamos a hablar qué es la acción psicosocial, que es muy diferente a la intervención psicosocial. Y esta acción psicosocial a usted le va a permitir poder abordar a los sujetos desde su individualidad y desde su colectividad. ¿Y esto orientado a qué? Al intercambio de conocimientos y experiencias en pro del fortalecimiento de las acciones que guían el bienestar y la convivencia. Cuando hablamos de bienestar y convivencia ciudadana, estamos hablando del componente ético de nuestra profesión. Recordemos en nuestro curso de ética y ciudadanía cuando hablábamos de Adela Cortina y la ética de las profesiones, ella mencionaba que todos nosotros como ciudadanos activos que nos hemos sido formados en una ciencia o disciplina, debemos propender por el bienestar no solo individual, sino el bienestar colectivo y comunitario. Si no velamos por ese bienestar y esa convivencia ciudadana, pues estamos incurriendo en una corrupción. Entonces, las invito a que vuelvan a retomar esas lecturas de Adela Cortina en la ética de las profesiones, que ustedes lo abordaron en ética y ciudadanía, porque también lo vamos a traer a este curso. Ustedes pueden aquí revisar también el componente, pues es un curso de 3 créditos académicos. Como les mencioné, es teórico, hace parte del programa de psicología La Antigua Resolución y está compuesto de 5 tareas. Entonces, ahí les dejo para que ustedes sigan revisando esos primeros pasos y esa presentación del curso Ecología Humana. Quiero hacer énfasis en estos dos ambientes del entorno de información inicial. Y es el ambiente de noticias y foro general del curso. Para aquellos estudiantes que van a ver este video, les sugiero que por favor ustedes estén participando activamente en estos 4 temas que se abren en este foro de general del curso. Si ustedes se dan cuenta, y como lo estoy proyectando acá, hay un foro que no permite interacción, que se denomina Noticias del Curso. En este foro voy a estar compartiendo a todos ustedes noticias del programa de psicología y de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Si ustedes se fijan, he enviado invitaciones a diferentes eventos desde el 16 de octubre para que ustedes puedan participar de forma virtual en cada una de las convocatorias que nos hace el programa de psicología y que les permite a ustedes tener un fortalecimiento conceptual y disciplinar, no solo desde la ecología humana, sino de los diferentes campos de acción de la psicología. En este momento, pues estamos haciendo mucho énfasis en la invitación al 5º Congreso Internacional de Psicología y al 15º Simposio Internacional de Psicología Comunitaria que se va a realizar en el mes de noviembre, específicamente los días, reviso aquí mi almanaque, los días 13 y 14 de noviembre. Ya no hay cupos de modalidad presencial, pero ustedes pueden participar de forma virtual accediendo al enlace que les compartí en este mensaje. Aquí por lo menos hay 2 ejes que a nosotros en este curso nos llama mucho la atención, que es el de neurociencia social y tecnología y comunidad, bienestares y modelos de intervención. Porque se va a abordar el modelo ecológico, el enfoque de justicia social y la intervención sectorial. Bien, entonces continuamos con el foro general del curso. Entonces ya abarcamos las noticias generales del curso y hay otros 3 foros que sí permiten la interacción de los estudiantes.
El primero, que es el que les hice invitación en este momento cuando hicimos la presentación de nosotros, y es que cada uno de ustedes puedan hacer la presentación de quién es usted, en dónde está, cuáles son los horarios que más se le facilita para poder trabajar sincrónicamente, qué expectativas tienen en el curso. Bueno, ustedes nos pueden contar todo lo que ustedes deseen en este foro de interacción para que entre todos pues, nos reconozcamos y pongamos cara a esa persona que está al otro lado del aula virtual. Entonces las invito para que puedan participar en el tema de interacción. También se encuentra habilitado otros dos foros. Uno de dudas e inquietudes sobre el proceso formativo. Si ustedes tienen alguna duda de algún tema que deseen abordarlo, ustedes pueden escribir en este foro y yo inmediatamente estaré contestando y se les citará en el horario sincrónico de atención a estudiantes si se requiere para aclarar la duda que tenga el estudiante. Y el último foro de este foro general del curso tiene que ver con el soporte técnico del aula virtual. Aquí cada uno de ustedes puede enviar la imagen de las dificultades que está presentando en el aula virtual, que no puede abrir algún recurso bibliográfico, que no puede abrir algún OVA, que no puede inscribirse en el CIPAS, bueno, cualquier dificultad en temas de tecnología en el aula virtual, usted me escribe en este foro de soporte técnico del curso, adjunta la imagen que evidencia la dificultad para yo poder hacer la gestión con soporte técnico y solucionarle las dificultades que presente. Entonces, aunque esto es básico, ustedes ya vieron esto en la primera matrícula, lo recuerdo porque si se dan cuenta hay muy poca interacción en este foro general del curso. También van a encontrar en el foro general del curso, en el ambiente acompañamiento docente van a encontrar los encuentros sincrónicos de las web conference. Ustedes aquí, una semana antes del desarrollo de la web conference, va a encontrar el resultado de aprendizaje que se traza para ese encuentro sincrónico, los temas que se van a abordar, la fecha, la hora, el enlace de conexión y después del encuentro publicaré la grabación para que la puedan consultar. Entonces, una semana antes de la segunda web conference, ustedes van a encontrar aquí la información de ese segundo momento sincrónico. Las invitaciones de los CIPAS se harán en el inicio del aula virtual. Ustedes deben inscribirse para participar en el CIPAS del curso en el ambiente programado para comunidades de interacción y participación académica y social CIPAS. Ustedes van a buscar el CIPAS de Ecología Humana y se van a inscribir en él. Estos CIPAS de profundización y son CIPAS dinamizados por docentes en donde se abordará un tema específico de la tarea correspondiente a la unidad y se trabajará con los estudiantes sobre ese tema. En el acompañamiento docente ya está publicado el horario de atención a estudiantes, martes 9 de la mañana en la plataforma Teams, para que ustedes puedan buscar ese espacio. Y finalmente, vamos a encontrar en el aula virtual, vamos a cerrar estos ambientes, y vamos a abrir el ambiente de aprendizaje y evaluación. Y aquí quiero recordarles dos cositas. Uno, que cada estudiante debe participar en los foros de discusión. Los foros de discusión se abren con una pregunta o una temática y la idea es que los estudiantes puedan puedan escribir sus posturas frente a ese tema y generar réplicas de las posturas que escriben sus compañeros. Y todo va orientado a enriquecer la actividad que va a entregar en esa unidad académica. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy retroalimentando los foros diariamente, entonces ustedes van a tener una retroalimentación oportuna de las intervenciones que ustedes realicen. Y aquí quiero también hacer un llamado,
y es que en los foros de interacción los tutores vamos a hacer la retroalimentación hasta el tercer día antes del cierre de la actividad. Es decir, los 3 días anteriores al cierre de la actividad, nosotros no hacemos retroalimentación de los foros, sino que empezamos a recibir y a revisar, perdón, no a recibir, sino a revisar este ambiente que es el segundo llamado que hago a los estudiantes, que es la rúbrica de evaluación y entrega de actividades. Nosotros 3 días antes empezamos a revisar este ambiente, ya no nos enfocamos en el foro de discusión y aquí empezamos a ver las actividades que nos envían los estudiantes. Este es el sitio donde se envían las tareas. Las tareas no se envían a la mensajería interna del aula ni se envían al correo electrónico. Si usted presentó alguna dificultad técnica, pues usted debe reportarla en el foro que yo les comenté anteriormente. Si no pueden entrar al aula porque la dificultad técnica es muy grave y no pueden ni siquiera entrar al aula del curso, deben escribirme al correo electrónico para yo poder solventar esa dificultad y que usted en el momento en que ya tenga su aula pueda subir la tarea en el entorno de evaluación. Esas tareas que me están llegando a la mensajería interna del aula, les estoy pidiendo a los estudiantes que por favor las suban en el entorno de evaluación. ¿Y esto por qué? Porque es el medio que dispone nuestra universidad para que nosotros enviemos las tareas correspondientes. No es la mensajería, porque a mí se me puede perder la tarea en la mensajería, porque yo me enfoco específicamente a revisar el entorno de evaluación. Esta tarea tiene casi un mes de duración, entonces no me pueden decir que 24 horas antes de cerrar la actividad no pudieron enviar la tarea, porque tuvieron casi un mes para poderla elaborar. Entonces, esa no sería una excusa. Cosa diferente que estemos, por eso me gusta conocer en qué sitios están ubicados nuestros estudiantes, porque puede suceder que por cuestiones de orden público no tengan internet, no tengan energía eléctrica, por cuestiones de salud no pudieron estar atentos al curso, por cuestiones familiares, una calamidad doméstica, en fin. Repórtenme esas situaciones a través de la mensajería interna del aula o directamente en Teams, que yo entonces haré el acompañamiento pertinente para que usted no pierda la oportunidad de estar al día con las actividades. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda sobre el manejo del aula virtual. ¿Vamos bien? Hasta el momento todo claro, tutora. Perfecto. Todo claro, tutor. Muchísimas gracias. Entonces hemos abordado hasta aquí el primer momento de nuestra web conference, que es el recorrido inicial en el aula virtual del curso. Y para los estudiantes que van a ver este video en diferido, por favor, les recomiendo hacer este recorrido en su aula virtual y hacer las participaciones que he mencionado. Bueno, vamos a entrar ahora sí a lo que corresponde la tarea número 2. La tarea número 2 nos pone un horizonte y es el resultado de aprendizaje número 2, que es comprender la evolución histórica de la ecología humana, la relación con otras disciplinas y su aporte a la formación académica y profesional, utilizando diferentes fuentes de consulta para su apropiación. Para poder lograr este resultado de aprendizaje, tenemos varios mecanismos. Uno, el que usted hace de forma autónoma, leyendo la bibliografía que se le sugiere en el aula virtual y realizando investigaciones pues que añadan aún más ese bagaje conceptual que se está ofreciendo en el aula virtual. El otro momento es la tarea, que usted con sus compañeros elabora unos pasos que corresponden a la tarea número 2 y afianzan
esa comprensión de la evolución histórica de la ecología humana y la relación que tiene con otras disciplinas y el aporte que hace la ecología humana a la psicología. Los otros dos momentos sincrónicos tienen que ver con este espacio que estamos desarrollando, que es la web conference, en donde tenemos esta cercanía con los estudiantes y abordamos conceptualmente el ejercicio que nos propone la tarea número 2. Y el CIPAS dinamizado por docentes, en donde se toma uno de los aspectos de la tarea número 2 y lo abordamos y lo desarrollamos con los estudiantes. También usted tiene otro espacio que es la atención a estudiantes, en donde usted de forma individual me puede expresar a mí como tutora las dudas que tiene sobre la unidad o sobre la tarea y yo con mucho gusto haré las orientaciones pertinentes. Entonces vamos a abordar uno de esos momentos que es la guía de aprendizaje de la tarea número 2. Entonces, esta tarea número 2 tiene dos partes. Una parte que es individual. Si ustedes revisaron en la guía de la actividad, esa guía de actividad tiene una ficha de lectura. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es leer los dos textos que se sugieren, que son los lineamientos de la ecología humana de Gómez, Castellanos e Hidalgo del 2022 y Ecología humana, nuevos desafíos para la ecología y la filosofía de Valera 2019. Cuando usted hace este ejercicio de lectura, toma esa ficha de lectura que aparece en la guía de la tarea número 2. ¿Y qué va a hacer con esa ficha? Va a sacar la idea principal de cada texto. Va a extraer los conceptos claves. Va a generar los aportes al entendimiento de la ecología humana, la relación con otras disciplinas y la importancia para su formación profesional. Estos aspectos los vamos a tocar de forma muy profunda en esta web conference, pero también están en las lecturas que les estamos sugiriendo para que ustedes realicen esta actividad individual. Cuando usted ha hecho la lectura y elabora las fichas, la comparte en el foro de discusión. Comparte las dos fichas de las conceptualizaciones de la ecología humana. Entonces, hasta aquí la primera parte de la tarea 1, que es individual. Luego nos vamos a la segunda parte de la tarea 2, que es la actividad colaborativa o de trabajo en equipo. Aquí en el foro que está abierto de la tarea 2, ustedes van a encontrar en todo el texto que yo les hago introductorio al foro un anexo. Ese anexo se llama Roles del Trabajo Colaborativo, que es este anexo. Aquí van a encontrar los diversos roles que el grupo debe seleccionar para cada integrante. Entonces, después de que usted publica en el foro de discusión esas dos fichas de lectura, usted va a elegir qué rol va a desempeñar dentro del trabajo colaborativo. Entonces, descarga su anexo, lee los roles y elige en el foro de discusión cuál va a ser el rol que usted va a asumir en ese trabajo colaborativo. Una vez hecho esto, en grupo van a establecer un cronograma de trabajo y lo van a publicar en el foro de discusión. Ese cronograma de trabajo pues tiene las fechas, las horas y en lo posible los enlaces de reunión en Teams o en la plataforma que ustedes deseen, en donde se va a encontrar el grupo para hacer el quinto paso. El quinto paso es la creación de un podcast. Y para crear este podcast, cada integrante debe responder en el foro de discusión una de estas 5 preguntas motivadoras del tema. Entonces usted escoge una de estas preguntas, la desarrolla y la publica en el foro. Porque con estas preguntas no pueden repetir las preguntas en el foro. Cada integrante debe tener una pregunta diferente y debe desarrollar una pregunta diferente. Una vez ya tengan resueltas todas las 5 preguntas,
Entonces se reúnen y elaboran el podcast con estas 5 preguntas motivadoras. Para poder hacer el podcast, el grupo debe hacer un guión de grabación, porque no es que el estudiante se paró, dijo la respuesta de la pregunta y ya. El podcast debe ser una conversación entre el grupo de estudiantes sobre esas preguntas motivadoras. Entonces, elaboran el guión y graban el podcast, que no debe durar más de 7 minutos. Al ser un podcast, pueden usar ustedes imágenes de apoyo, pero no diapositivas llenas de texto, sino imágenes que puedan apoyar lo que usted está conversando en ese espacio. Graban el podcast y como grupo, uno de ustedes, que es el que tiene el rol de entrega, sube en el ambiente de aprendizaje el documento final que va con normas APA, que lleva una portada, una introducción, las fichas de lectura de todos los integrantes del grupo, las que compartieron en el foro. Como ustedes están compartiendo esas fichas de lectura en el foro, sus compañeros pueden hacer réplicas sobre esas fichas y ustedes pueden ir ajustando la ficha a medida que sus compañeros van haciendo su retroalimentación. Ponen también el guión del podcast que ustedes desarrollaron para grabar ese podcast y el enlace de grabación del podcast. Y aquí les recomiendo que este enlace sea público, ¿sí? Que no sea un enlace que me vaya a generar un error y yo no pueda acceder a esa información. Si yo no puedo escuchar el podcast, pues no puedo emitir una calificación. Entonces, revisen muy bien que ese podcast sea público y que sea audible. Y obviamente todo va con referencias en normas APA, séptima edición. Recomendaciones clave. Participe activamente y con responsabilidad. Revisar la ortografía, la redacción y las normas APA antes de entregar. Esta es una labor que debe hacer el que asume el rol de revisar el documento. Debe subirse al ambiente de evaluación, no debe enviarse en la mensajería del aula, ni a través de correo electrónico, ni en el foro de discusión, tampoco se debe enviar en el chat de Teams, solo en el ambiente de evaluación para que pueda pasar por Turnitin. Y solo se deben incluir los estudiantes autores quienes participaron en todo el desarrollo de este ejercicio de la tarea número 2. Importante tener en cuenta el acuerdo 029 del 2013 que tiene que ver con el fraude y el plagio académico. Se deben presentar trabajos que eviten ser copiados o trabajos que no citan correctamente bajo las normas APA. Si esto sucede, la calificación es de 0. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Y también recuerden lo estipulado en la resolución 6808 del artículo 19, evaluación del trabajo colaborativo, en el ítem 3. Para aquellos estudiantes que ingresan faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta estas participaciones para la asignación de la calificación en respecto del cumplimiento de aquellos estudiantes que sí lo han hecho. Bueno, no sé si hasta acá haya alguna pregunta respecto a la tarea número 2. No, señora. ¿Ha quedado claro? Porque ustedes van a ser las embajadoras de esta información con sus grupos. Tutora, disculpe, una preguntita. Sí. ¿Esta reunión queda grabada? Sí, señora. Y yo voy a compartir la grabación en la mensajería del aula virtual y en el ambiente que les mostré de los encuentros sincrónicos. Le agradezco porque me perdí lo del punto 1 y 2
porque yo tengo a mi hija acá hospitalizada y estoy acá y Lo entró el siento. médico preciso a dar ronda, entonces no alcanza a escuchar. Lo siento mucho, Natalie. Comprendo la situación y no, tranquila que se te envía la grabación. Sí, señora, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la tercera parte de nuestra web, teniendo en cuenta pues que ya, perdón, voy a dejar de compartir y nuevamente comparto para que se vea muy bien. Vamos a empezar ahora sí con nuestra temática de encuentro, que es la actividad de fundamentos en ecología humana. Pero para poder abordar este tema, pues me gustaría saber algún aspecto que ustedes tienen en su entorno para poder conectar eso que ustedes están viviendo en el aquí y en el ahora con el concepto de ecología humana. Entonces, quiero que cada una de ustedes en este momento observen el entorno en donde usted está ubicada, sea su casa, en el caso de Natalie, pues el cuarto de la clínica en donde está, si está en su cuarto, si está en la calle, quién me mencionó que está en el transporte público. Observe ese entorno en este momento. Dese ese tiempo para observar cada detalle de ese entorno. Use todos sus sentidos. ¿Listo? Ahora, quien desee participar abriendo el micrófono o escribiendo en el chat, responda esta pregunta. ¿Qué aspecto de tu entorno influye más en tu bienestar diario, sea positivo o negativo? ¿Qué aspecto de tu entorno influye más en tu bienestar diario, sea positivo o negativo? Entonces, las escucho. O pueden escribir. ¿Ustedes me están escuchando? Hola, bien. Paola nos dice, uno de los aspectos del entorno que más influye en mi vida diaria es cuando voy en el transporte público en Bogotá, porque el ruido y el comportamiento social dentro del sistema de movilidad
Desde el punto de vista negativo es el exceso de ruido, los embotellamientos y en ocasiones la falta de empatía entre los pasajeros. Sí, señora. Generan una sensación de estrés y agotamiento emocional. Cómo ese ambiente físico y de relación social afecta la integridad, el bienestar integral de cada una de nosotros. Este ambiente extenso afecta mi estado de ánimo y mi nivel de concentración, especialmente en las horas pico, donde el contacto físico forzado y la prisa se vuelven inevitables. Sin embargo, también reconozco un aspecto positivo. El transporte público me permite observar la diversidad humana. Sí. A mí me pasaba mucho cuando yo viajaba constantemente en un trabajo que tuve, que me gustaba ver cómo se relacionaban las personas y me imaginaba los mundos o las historias de vida de esas personas que compartían conmigo el transporte público y las dinámicas sociales de la ciudad. Cada viaje es una oportunidad para reflexionar sobre los distintos estilos de vida, las expresiones culturales, los retos colectivos que enfrentamos en la convivencia humana. Muy bien, muchísimas gracias, Paola, por tu aporte. Mailen nos dice, la oficina de la casa, de manera positiva por el hecho que es el lugar donde paso tiempo para enfocarme en la universidad y un espacio sin ruido visual y auditivo donde puedo meditar y tener pensamientos. Esto le genera tranquilidad y concentración. Muchísimas gracias, Maile. ¿Alguien más desea aportar con esta pregunta motivadora? Yo, tutora, Dime. en este momento el aspecto que más influye en mí es en el entorno hospitalario, porque Sí, señora. aunque es un espacio de preocupación, de, de, de ansiedad, porque se maneja la ansiedad, también todo esto que he vivido en estos 8 días que llevo a mi hija hospitalizada, me han impulsado a ser más fuerte y a valorar más la salud, a aprender que por cosas pequeñas en cuanto a la alimentación, en cuanto al estado físico o el bienestar, o sea, me lleva a reflexionar que uno debe de tener cuidado, que la vida no es, no, que si me comí esto y ya. Entonces, eso me ha llevado a valorar la salud y el bienestar, tanto para mi hija como para mí y el de mi hogar. Muchas gracias, Natalie, por compartirnos ese aspecto en este momento que estás atravesando. Y sí, el ambiente hospitalario genera mucha tensión por todo lo que sucede allí y tanto a nivel personal, por lo que estás viviendo en este momento con tu hija, pero también ese cómo influye el comportamiento y las emociones de las otras personas que están en una situación similar o mucho más grave a la que estamos nosotros. Eso también influye en nuestro bienestar integral. Muchísimas gracias, Natalie, por compartirnos tu experiencia. Aún más, no sé si podría agregarle un poquito. Sí, O sea, señora. es algo tan extraño. Mi hija tuvo una hemorragia interna. Uh-huh. Ella vomitaba y las heces las hacía con sangre. Antes de que mi hija empezara con sus episodios, 3 días antes, yo tuve una hemorragia interna también. Estuve acá en la misma clínica, duré 3 días hospitalizada, me hicieron una cirugía. Aquí estoy con mi cirugía, hoy estoy cumpliendo 9 días de la cirugía y ahí mismo ingresa mi hija. Entonces, todo ha sido como tan recurrente y tan pesado que también da agotamiento físico y maneja mucho uno de qué va a pasar o qué seguirá pasando. Sí, Natalie, es ese mundo interno, pensamientos, emociones y el aspecto físico. Obviamente, antes de ver hacia afuera, sentimos lo que cada uno de nosotros está experimentando en su propia existencia y esto hace pues que también se generen
estos altibajos emocionales y de salud. Entonces, aquí importante, Natalie, que te puedas primero cuidar a ti, pues te tienes que primero poner atención al cuidado de tu cirugía que está muy reciente, Natalie, y obviamente estar atenta de tu hija, pero tienes que estar atenta a tu bienestar para poder dar bienestar a los demás, y en este caso, a tu hija. ¿Mm? Entonces, si puedes tener un acompañamiento en este momento emocional, porque pues es una carga emocional muy fuerte, búscalo, para que tú puedas también nivelar y tener herramientas para poder afrontar lo que estás viviendo. ¿Mm? ¿Y tu hija ha evolucionado satisfactoriamente? Sí, señora, tener en cuenta sus consejos. Mi hija en el momento, la hemoglobina le subió un poco más, la tiene en 8.2 y esperando cómo sigue evolucionando. La cuestión es que le llegue siquiera hasta 10 porque todavía corre el riesgo de un shock hipovolémico. Sí. Entonces estamos en eso, pidiéndole a Dios. Y yo, como madre, porque a los 4 días yo dije, no, yo tengo que ver a mi hija como sea, porque le iban a Claro. empezar las transfusiones. Yo me vine así con mi herida recién, los médicos aquí se quedaron asombrados. Ven, muchachas, si a ti te operamos hace, y yo no, yo tengo que sacar fuerza por mi hija. Pero sí tiene Sí, claro. mucha razón en lo que usted me dijo, me acaba de dar una gran reflexión de que primero tengo que cuidarme yo para poder estar bien para ella. Es un poco difícil porque en la ciudad donde nos encontramos solamente está mi núcleo familiar, mi esposo, mis 2 hijos pequeños y ella que es la más grandecita y un hermano. Entonces nos ha tocado duro a los 3, pero aquí estamos. Eso, la red de apoyo es súper importante. Y si tomamos como ejemplo la experiencia de Natalie y la experiencia de Paola, que son experiencias que impactan mucho el bienestar integral, esos ambientes físicos son muy fuertes. ¿No? El transporte público y los centros hospitalarios. Y eso influye directamente en el comportamiento de nosotros. Nos puede poner reactivos, nos puede poner emocionales, en fin, se nos disparan diferentes emociones y que afectan directamente el estado físico. Estos dos ejemplos nos sirven mucho para poder generar las explicaciones sobre ecología humana. Muchísimas gracias a todas por participar. Entonces, vamos a continuar con este ejercicio. Entonces, vamos a ver esos fundamentos y esa evolución de la ecología humana. Vamos a abordar primero 3 definiciones que tenemos de ecología humana. La primera de Vygotsky en 1993, en donde dice que la ecología humana es el estudio de las interacciones entre los seres vivos y su ambiente. En cada definición, ustedes se van a dar cuenta de la evolución del concepto y cómo en la línea de tiempo que les voy a presentar a continuación, se van a encontrar cómo pasamos de algo tan sencillo de la relación con el medio ambiente natural a una relación con el medio ambiente no solo natural, sino también el ciberespacio. Entonces, es el estudio de las interacciones entre los seres humanos y su ambiente, que analiza esas consecuencias de las actividades que tenemos nosotros los seres humanos sobre el ecosistema y ese entorno social donde nosotros nos estamos desarrollando. La ecología humana para Vygotsky menciona que se centra en las relaciones que los humanos construyen con su entorno y asimismo cómo esas relaciones se fortalecen a ellos mismos. Busca integrar conocimientos de diversas disciplinas para poder comprender mejor las dinámicas que afectan la humanidad. La ecología humana, si nosotros lo llevamos a un campo ocupacional de la psicología, vemos que es una de las bases conceptuales de la psicología ambiental. Que la psicología ambiental estudia cómo el ser humano es influenciado por el medio ambiente, pero cómo el ser humano también influencia ese medio ambiente.
Y recordemos que la psicología ambiental se basa en la psicología social. Y la psicología social que estudia, pues el comportamiento que tiene el ser humano con esos círculos sociales con el cual se desenvuelve y crece. Aquí en el 93 ya hablamos de una ecología humana también vista desde las diversas disciplinas. En el 2016, López dice que la ecología humana es el estudio de la relación del ser humano con su entorno natural y social. Aquí lo hablábamos solo del ambiente. Aquí ya vamos aumentando que no solo lo natural, sino también lo social, enfatizando en la interdependencia entre los individuos y su medio ambiente. Se centra en la dimensión humana de la ecología, considerando al ser humano como un ser social que coexiste en relación con otras criaturas vivas y con elementos naturales. Este enfoque busca comprender cómo las dinámicas de comunicación y organización social influyen en la convivencia y el desarrollo de las comunidades. Si nosotros enfocamos en este estudio, en esta definición, podemos tener herramientas para poder generar procesos de psicoeducación en la conservación del medio ambiente y de una responsabilidad social con el medio ambiente, tanto desde el ejercicio de nuestra disciplina como un ejercicio bioético, como también pues en un ejercicio personal de cuidado del entorno. Entonces vamos del 93 al 2016. Y en el 2022, Gómez y Castellanos dice que es el estudio de las interrelaciones complejas y dinámicas. Aquí vemos el paradigma de la complejidad. ¿Y qué nos dice el paradigma de la complejidad? Que nosotros no debemos solo analizar el comportamiento humano a partir de lo que vemos en primera instancia, sino que tenemos que tener en cuenta mucho más allá de lo que se nos está presentando en el aquí y en el ahora. Entonces tenemos que ver cómo ese comportamiento humano se ve influenciado por los diferentes sistemas y tomamos la teoría de Bronfenbrenner para poder analizar los diferentes sistemas que afectan al ser humano, analizar qué es lo que está sucediendo allí. Porque recordemos que a pesar de que no estamos ejerciendo un enfoque clínico, nuestra disciplina sí se basa en el análisis del comportamiento y el conocimiento del comportamiento humano. Entonces tenemos que ver desde el paradigma de la complejidad cómo debemos analizar aún más allá. Entonces vemos a esa persona, pero también tenemos que entender los valores que trae esa persona, la dinámica familiar que tiene esa persona, la dinámica social, en dónde está viviendo esa persona. Por eso les pregunté a cada una de ustedes en dónde reside para poder entender un poco ese bagaje cultural que ustedes me van a ofrecer en las tareas de este curso. Entonces Gómez y Castellanos, retomo, dice que es el estudio de las interacciones complejas y dinámicas entre los seres humanos y su entorno, abarcando dimensiones biológicas, sociales, culturales, económicas y políticas. Mire cómo amplía aún más el espectro. Esta disciplina se centra en comprender cómo los individuos y las comunidades se influyen y son influenciados por el entorno. Entonces, si nosotros cogemos nuevamente la teoría de Bronfenbrenner, vamos a ver que uno de los sistemas más amplios, el macrosistema, habla como la normatividad, las leyes, el sistema ético y moral influye sobre los comportamientos humanos. Entonces, todo esto con el objetivo de promover la sostenibilidad, el bienestar, volvemos aquí al componente ético, y el equilibrio armonioso con la naturaleza. Basada entonces en estas definiciones, quiero que analicemos un poco la línea de tiempo del concepto de la ecología humana y cómo ha ido evolucionando. Entonces vemos que a finales del siglo XIX se empieza a hablar del nacimiento de una ecología cultural.
Entonces, en uno de los textos que ustedes tienen en el aula virtual, escrito por Gómez, Castellanos e Hidalgo en el 2022, hace ese análisis del concepto a finales del siglo XIX. ¿Y qué nos expresa? Que la ecología cultural comienza el estudio de la adaptación humana al medio desde la antropología y la geografía humana. Ellos nos dicen que se exploran las formas en que las culturas interactúan con su entorno natural. Perdón que aquí aquí se me paró un momentico. ¿Se están viendo la presentación? Sí, tutora, está en la línea del tiempo. Bien, listo, es que aquí se me puso negra. Ya. Bueno. De 1920 a 1940, entonces encontramos que esa ecología cultural que se centraba en las formas como las diversas culturas interactúan en ese entorno natural, pasa a un análisis mucho más sociológico, pero desde el contexto urbano. Antes se veía más desde la ruralidad. En la década de 1920 a la década de 1940, la Escuela de Chicago comienza a hacer un análisis sobre el estudio ecológico en las ciudades. Entonces, ¿cómo afecta el comportamiento de los migrantes que llegan a las grandes ciudades? Y cómo se hace una nueva reestructuración en esa organización social con la llegada de estos migrantes. Esto no lo analiza Conil en el 2015 sobre la década de 1920 a 1940. Entonces, aquí ya dejamos de ver la ruralidad y lo vemos en las dinámicas sociales de las grandes urbes. En las décadas de 1960 y 1970 viene una crisis ambiental y se empiezan a ver esos primeros movimientos ecologistas. Entonces, aquí la ecología humana se centra en ese punto científico entre las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Y ve que la ecología humana empieza a incorporar en ese análisis las dimensiones éticas, políticas y culturales. Entonces aquí ya le estamos dando el componente ético para el análisis de las crisis ambientales que se empiezan a detectar en estas dos décadas. Ya en la década de los 80s y los 90s del siglo anterior, vemos que la ecología humana tiene un giro a la transdisciplinaridad. Es decir, que se ofrece un enfoque más sistémico e interdisciplinario. Recordemos que la transdisciplinaridad pone en diálogo los saberes colectivos. Entonces, acá no solo vamos a ver la academia, sino los saberes que tienen las personas del común. Y entonces se integran los elementos de la bioética, la psicología ambiental, como les mencionaba, y los estudios culturales a partir de la participación política de las personas sobre las crisis ambientales que se manejaban en la década de los 60 y los 70. Esta última parte de la línea del tiempo tiene que ver con el nuevo milenio. Entonces vemos que después del año 2000 se consolida la ecología humana como un campo crítico y aplicado, que se posiciona como una herramienta para comprender las problemáticas socioambientales complejas, como el cambio climático, cómo afecta el entorno físico a la salud mental y llega un nuevo término que empieza a manejarse en las diferentes instancias de la Organización de Naciones Unidas, que es la justicia ecológica, perdón. Y esta justicia ecológica la vemos en el 2024, en donde la UNESCO ofrece una educación ambiental basada en la ecología humana, en donde organismos internacionales empiezan a impulsar la educación como una herramienta clave de la ecología humana.
Y en el 2024, UNESCO publica los nuevos estándares globales para las escuelas verdes y guías curriculares con el fin de integrar la educación ambiental en todos los niveles educativos. Entonces ya empieza a bajar el saber a todos los niveles educativos, teniendo en cuenta que al revisar estos nuevos estándares, toman algunos aspectos del diálogo de saberes que se han tejido en algunas comunidades de Latinoamérica y el Caribe. En este año se empieza a trabajar en una potenciación del modelo bioecológico de Bronfenbrenner. Y en este año 2025 empieza la expansión teórica que enfatiza en el bienestar humano y la salud del entorno y cómo estas están entrelazadas, orientando la investigación y las políticas hacia futuros sustentables. Entonces, todas estas investigaciones tienen que tener un impacto en las políticas públicas. Por eso, cuando hablamos de ecología humana, vamos a ver algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que nos lleva también a analizar cómo el comportamiento humano con su entorno afecta la calidad de vida de las comunidades. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Creo que vamos bien, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, tutora, yo sí, perfecto. Gracias. Entonces, ese enfoque interdisciplinar y de relaciones con otras disciplinas sostiene que la ecología humana se encuentra ubicado en un enfoque interdisciplinar. La ecología humana articula conocimientos provenientes de la psicología, la sociología, la filosofía, la antropología, la epistemología ambiental, obviamente la medicina, porque estamos viendo cómo también el entorno influye sobre la salud integral, la bioética y otros campos. La articulación de la ecología humana con las múltiples disciplinas, pues no solo es algo muy técnico, también fundamenta epistemológicamente y políticamente este enfoque, porque busca comprender cómo se pueden transformar esas realidades ecológicas desde un saber situado y comprometido. Cuando yo leía sobre este enfoque interdisciplinar, lo llevo a la transdisciplinaridad y recuerdo mucho en el año 2019 que el Papa Francisco emite una encíclica precisamente sobre la conservación del medio ambiente. Entonces, no solo estamos hablando desde la academia, sino las diferentes posturas culturales, políticas y espirituales que analizan cómo esta relación se influencia en una doble vía y cómo nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de poder proteger ese ecosistema donde nosotros nos estamos desarrollando como seres vivientes y cómo nos relacionamos con los otros seres vivientes que están en el planeta. Entonces, la ecología humana busca comprender y transformar las realidades ecológicas desde un saber situado y comprometido. Por eso es político, porque le pone voz a las personas de las comunidades que tienen saberes sobre ecología. Restrepo en el 2022 establece que este enfoque interdisciplinar de la ecología humana pues fortalece la integralidad de los saberes ancestrales, comunitarios y no académicos. Y también Agassi en el 2019 insiste que la interdisciplinariedad es la esencia para una bioética adecuada al mundo contemporáneo. Entonces, la frase que nos da Restrepo en el 2022 va muy hilado con este enfoque interdisciplinar, en donde manifiesta que el integrar las diferentes disciplinas científicas no es solo para construir un saber que dialogue con la complejidad de la vida,
y la diversidad ontológica, sino que se puedan llevar a las realidades, las acciones que debemos hacer como humanidad. Entonces, ¿cuáles son esos principales conceptos teóricos de la ecología humana? Entonces, la ecología humana se apoya en un conjunto de conceptos que son claves para poder interpretar la relación del ser humano con el entorno. Entonces, un primer concepto es el ecosistema humano. Entonces, ¿qué nos dice el ecosistema humano? Que el ecosistema humano es un sistema complejo en el cual interactúan los factores biológicos, culturales, sociales, económicos y simbólicos. Y aquí es donde nosotros como psicólogos tenemos la mayor ganancia, porque podemos integrar todos estos sistemas para poder analizar el comportamiento humano. La corresponsabilidad ecológica, que es este reconocimiento ético de la implicación humana en los procesos que están deteriorando el medio ambiente o los procesos que estamos propiciando para poder restaurar el medio ambiente que se ha visto afectado. El pensamiento complejo, que es lo que veníamos hablando, que es una ruptura de esa lógica lineal de poder analizar lo que está sucediendo en nuestro entorno y poderlo abordar desde una interdependencia de todos los sistemas. La adaptabilidad y la resiliencia comunitaria, que es ese ejercicio político que hacemos nosotros desde la psicología comunitaria, que es darle esa capacidad a los grupos humanos para que puedan responder creativamente a las crisis ecológicas y sociales. Entonces nosotros como psicólogos comunitarios desde la acción psicosocial somos los facilitadores para que las comunidades a través de sus voces y de sus saberes puedan generar herramientas de respuesta que le permitan superar esas crisis ecológicas y sociales que viven. Entonces, cuando digamos ustedes se gradúan y son contratadas por una empresa petrolera y ustedes se enfrentan a una realidad de una afectación en el medio ambiente, ustedes tienen la capacidad de poder propiciar escenarios de diálogo con las comunidades que les permitan conservar algo del medio ambiente y poder generar discusiones críticas al interior de las organizaciones. La justicia ambiental es la defensa del medio ambiente desde una perspectiva de equidad y de derechos colectivos. Recordemos que los derechos del medio ambiente en el derecho internacional humanitario es uno de los derechos que se tienen que garantizar junto con los derechos inalienables del ser humano. Entonces, el derecho que yo tengo como ser humano a poder interactuar con el medio ambiente no se me puede quitar bajo ningún concepto y ningún Estado me lo puede negar. CONIL en el 2019 nos habla que los conceptos deben ser asumidos desde una racionalidad ética que permita a las personas participar activamente en la construcción de su entorno más justo y sostenible. Entonces, la frase que nos regala CONIL es que el desafío ecológico es, ante todo, un desafío antropológico, de origen del ser humano, y político, que exige revisar nuevas formas de habitar el mundo. Entonces, ¿cuáles son los aportes a la formación de ustedes como psicólogos que están cursando ecología humana? Entonces, la ecología humana ofrece a la formación de los futuros psicólogos una mirada mucho más grande sobre el bienestar humano. Entonces ya nos desligamos de esa postura del siglo pasado, de la década de los 40 y 50, que el bienestar humano entonces solo lo daba el bienestar físico. Nos vamos mucho más allá porque la ecología humana nos está diciendo que para alcanzar ese bienestar humano debemos tener en cuenta los determinantes ecológicos, territoriales y culturales que afectan la salud mental. Fuentes en el 2023 nos dice que los fenómenos como la migración forzada, es decir, para nuestro contexto, el desplazamiento forzado,
el cambio climático, la contaminación o la violencia ambiental. La violencia ambiental hace referencia a la contaminación que están haciendo las grandes empresas, al ruido exagerado que generan las ciudades, entre otros, tienen efectos psicosociales que deben ser abordados desde el enfoque ecológico. Entonces, ¿esto qué implica? Que nosotros como psicólogos debemos analizar las dinámicas entre la subjetividad y el territorio. Si estamos hablando que es un ejercicio político, debemos ver cómo cada persona se relaciona desde su subjetividad con el territorio. Y esto no solo tiene que ver con las comunidades indígenas, las comunidades afro y las comunidades campesinas. Nosotras desde las ciudades, ¿cómo nos estamos relacionando con ese territorio? Intervenir en escenarios comunitarios y de riesgo ambiental, como ya lo mencionaba antes. El de poder promover vínculos ecológicos saludables entre las personas y el entorno, la psicoeducación. Fortalecer la participación social y el sentido de pertenencia colectivo. Puentes en el 2023 nos dice que la psicología ambiental y la ecología humana ofrecen herramientas para significar el bienestar mucho más allá del individuo y situarlo en contextos históricos, políticos y ecológicos. Recordemos que si vamos a tomar el paradigma de la complejidad para analizar el comportamiento humano, no solo debemos ver, repito nuevamente, el aquí y el ahora, sino ver todo lo que ha trasegado esa comunidad o esa persona para llegar a la situación en la que está. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones éticas, filosóficas y ambientales del rol humano? Entonces, desde la perspectiva de Agassi en el 2019, la ética tradicional resulta muy insuficiente realmente frente a los dilemas actuales ecológicos. Agassi pues, nos dice que él propone un cambio desde una mirada bioética global, en donde debemos reconocer la vulnerabilidad que tenemos todos los seres humanos, que es compartida, y cómo esa interdependencia entre los sistemas vivos y el principio de precaución guían la acción. O sea, nosotros debemos tener en cuenta este principio de precaución para poder construir colectivamente esa bioética global. La ecología humana debe integrar una mirada que propone un giro antropológico, es decir, ver al ser humano como un dominador del medio. Nosotros somos la especie dominante del entorno y verlo, ese dominador, no como el que destruye, sino como un cuidador del planeta. Entonces, esto implica que también se genere una transformación de los paradigmas que estamos manejando, que el ser humano es solo el que destruye, sino que debe ser concebida como un ser humano que está en progreso y que puede generar buena vida. Entonces, Agassi en el 2019 dice que la ética debe acompañar al conocimiento para que éste no se vuelva destructivo y lo posible técnicamente debe ser interrogado moralmente. O sea que todos estos protocolos y todo eso tiene que ponerse en diálogo con las realidades colectivas y comunitarias. Les quiero compartir a ustedes este video para que hagamos una reflexión de cierre y lo abordemos desde el bagaje conceptual que hemos trabajado. El pasado verano las temperaturas... Voy a generar nuevamente compartirlo desde YouTube para que lo podamos ver mucho mejor.
temperaturas se dispararon hasta los 47 grados centígrados en la provincia pakistaní de Sindh. Los médicos trataron a miles de víctimas de insolación y las autoridades de la capital provincial, Karachi, instaron a la población a permanecer en interiores, hidratarse y evitar viajes innecesarios. Según un panel de expertos del Banco Mundial sobre el cambio climático, Pakistán se está calentando mucho más rápido que el promedio mundial, con un aumento potencial de entre 1,3 y 4,9 grados centígrados para la década de 2090. Y según un nuevo informe publicado por 120 expertos mundiales, las amenazas para la salud relacionadas con el cambio climático han alcanzado ahora niveles récord. With our data, with our evidence, what we're seeing is that climate change is a fundamental health issue. We have reached record, very concerning new levels in the latest year of data. To give you an example, we're seeing that the death of a very vulnerable age group of people over 65 years of age that is due to extreme heat exposure have increased. We're also seeing, as a result of extreme heat exposure, that people's capacity to work outdoors is increasingly limited and the health of workers is being put at risk. El octavo informe anual de indicadores de The Lancet Countdown concluyó que las muertes relacionadas con el calor siguen aumentando y algún día podrían superar a las muertes relacionadas con el frío. En 2023 la población estuvo expuesta en promedio a una cifra sin precedentes de 50 días más de lo esperado de temperaturas peligrosas para la salud. El informe concluyó que las olas de calor y las sequías más frecuentes fueron responsables de que 151 millones más de personas experimentaran inseguridad alimentaria de moderada a grave en 124 países en 2022. The global land area is now affected by extreme droughts. And we've seen what this looks like in terms of the threats to people's health in cases like we've seen in Somalia, in the Horn of Africa, that acute hunger situation that was exacerbated by the drought. In South America, where I'm from, a record drought over the past year or two has led to also devastating impacts on our agricultural system. It has also isolated communities in the Amazon that rely on rivers to move around. So the health implications of all of that are enormous. Los autores del informe piden a los gobiernos que dejen de invertir en combustibles fósiles y redirijan el dinero hacia energías renovables limpias antes de la Cumbre Climática Mundial COP29, que este noviembre tendrá lugar en Bakú, en Azerbaiyán. El pasado verano las temperaturas se dispararon. Bueno, entonces nos vamos a poner en el rol de psicólogas y vamos a generar una reflexión sobre esto que acabamos de revisar y lo vamos a unir junto a lo que se ha conversado sobre los fundamentos de la ecología humana. Entonces, desde esa postura de la psicología, ¿ustedes qué me pueden decir sobre estas afectaciones del cambio climático? Si desean, lo pueden escribir. Wildiers. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Con respecto al tema, yo creo que el cambio climático generalmente lo estamos realizando, nosotros somos causantes de este cambio climático y las afectaciones que están realizando el mismo pues, en los seres humanos. Pues esa es como mi opinión, ¿no? No sé si está bien. Espero de pronto sirva de algo el aporte. Muchas gracias porque es tu postura como ciudadana. Muchas gracias, Natalie. La verdad, doctora, en cuanto a este tema y el video que acabo de ver, quedé impactada hasta que uno no vea las cifras o vea las consecuencias que está causando el cambio climático. Uno como que no llega al punto de entender o reflexionar la gravedad de la situación que estamos viviendo. Como futuro psicólogo, eso nos lleva a reflexionar que el cambio climático no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Las personas pueden sufrir ansiedad, miedo y estrés en cuanto a lo que se están viviendo y lo que se está viendo, que mostraban niños deshidratados, desastres naturales,
prácticamente pérdidas en el entorno. Nosotros como psicólogos, yo digo que debemos, en cuanto a la ecología humana, promover la conciencia ambiental del bienestar emocional, ayudando a las personas y a las comunidades a adaptarse y cuidar el planeta con mayor responsabilidad en cuanto a los desechos y todo lo que uno contamina, o sea, sin querer contamina el medio ambiente. O algunos tenemos conocimiento de que hay ciertas cosas que hacen daño, pero no le tomamos atención porque no caemos como en cuenta, o no sé decir las palabras correctas, no tomamos conciencia del daño que estamos haciendo en realidad. Gracias, Natalie. Y me haces acordar que al revisar los foros de discusión de la tarea número 1, muchos de ustedes pusieron como una de las problemáticas más sentidas del entorno la contaminación ambiental. Y el gran número de estudiantes nos hablaban sobre el mal manejo de las basuras. Entonces, desde la acción psicosocial, nosotros como psicólogos o psicólogos con una orientación en la psicología comunitaria o desde la salud y el bienestar integral, lo que debemos hacer y lo que debemos propender es poder hacer ejercicios colectivos para poder identificar qué es lo que está sucediendo para que se propicien esos comportamientos de contaminación. ¿Qué está sucediendo con esas personas que están movilizando ese comportamiento en las personas para que no estemos generando un bienestar común para ese colectivo? Entonces, antes de pensar de pronto en un proceso de psicoeducación, debemos entender qué es lo que está sucediendo en esa comunidad para encontrar esos puntos álgidos que debemos hacer intervención o facilitación para generar procesos de cambio. Esa es la diferencia que tenemos nosotros como psicólogos a otras disciplinas. Exacto, tutora, como bien lo ha dicho. ¿Sí puedo hablar? Sí, claro. Como bien lo ha dicho, en mi cuento, porque nos tocó elaborar un cuento, sí. Yo coloqué eso. Mi cuento se trata sobre la contaminación invisible y lo hice relacionado con lo que yo estoy viviendo en el barrio, porque en el barrio en la esquina hay un lote y ya todo el mundo se acostumbró a tirar la basura y nadie le presta atención a la basura, o sea, ya es algo como común y eso nos ha traído zancudos, cucarachas, mejor dicho, o sea, la contaminación es tenaz. Y mi cuento se refiere a eso, de que yo imaginariamente, yo digo, bueno, con los niños se puede recoger las botellas, no sé qué, algo que no voy a hacer y no podré hacer porque a algunos papitos no les va a gustar ver a sus hijos recogiendo basura ahí, pero mi cuento se relacionó sobre lo que estoy viendo y lo que estoy viviendo en el entorno. Muchísimas gracias, ¿sí ven? O sea, cada uno de nosotros identificó una situación problemática en su entorno. Entonces, en esa primera instancia, pues nosotros lo analizamos como ciudadanos y ahora tenemos todo el bagaje conceptual para poderlo hacer desde la psicología con una postura desde la ecología humana. Entonces, ver esa relación de ese comportamiento de ese individuo con ese entorno, por qué está generando esas basuras. Otros grupos me dijeron que la deforestación estaba permitiendo que se inundara con mayor frecuencia en los municipios donde residen. Entonces, ¿por qué se está generando esa deforestación? Si se está generando desde las mismas comunidades o son unos terceros que están haciendo esas acciones y qué podemos hacer. Entonces, todo esto nos permite analizar las situaciones de afectación desde la ecología humana. Y no solo desde el medio ambiente, entonces también podemos ver problemáticas sociales porque tú lo habías dicho, Natalie, también, cómo ese entorno afecta el comportamiento y puede propiciar escenarios de violencia intrafamiliar, cuando no hay agua en una casa durante 15 días, por lo menos la ciudad en donde yo vivo, Villavicencio, se tiene un problema con el acueducto y hay casas que 10, 15 días no tienen el suministro de agua y tienen que contratar carrotanques. ¿Cómo se afecta la dinámica familiar ante la escasez de agua? Situaciones así. Entonces, cómo también las dinámicas se pueden alterar.
Muy bien, no sé si hasta aquí haya alguna duda sobre la temática abordada. No, señora. Vale, Para mi concepto, todo claro, tutora. Incluso muy me bien. parece espectacular la materia. Creo que me voy a llevar muy bien con la asignatura. Qué bueno, me alegra mucho porque pues esta tarea número 2 tiene muchas actividades, como se dieron cuenta al inicio, que requieren que ustedes estén hilando muy fino con estos conceptos y los puedan llevar a la realidad con esas 5 preguntas motivadoras y cómo van a desarrollar ese diálogo desde los saberes que cada uno tiene, porque esos saberes territoriales son muy importantes para poder construir la ecología humana. Entonces, en esta instancia vamos a ver estos fundamentos y la idea es que en el CIPAS que vamos a tener yo creo que no la otra semana, sino la siguiente, vamos a programar el CIPAS, en donde vamos a abordar estas preguntas, de pronto una o dos preguntas, las vamos a desarrollar con lo que ustedes ya han ido avanzando y poder ir adelantando la tarea más satisfactoriamente con los grupos. Bueno, quiero compartirles entonces la bibliografía con la que he sustentado toda esta web conference. Bueno, aquí nos están dando unos ejemplos de cómo cuidar las finanzas, pero no me deja cambiar la presentación. Un momento, por favor, vamos a ver cómo la cambio. Aquí está. Bueno, quiero aquí mostrarles la bibliografía usada. Esta presentación yo se las voy a compartir junto con la grabación para que tengan estos refuerzos para la actividad que ustedes están desarrollando. Entonces, nuevo tienen el Estatuto Epistemológico de la Bioética de Agassi, Ecología Humana, un enfoque de las relaciones hombre-ambiente de Vygotsky. También tienen de Quartas Morris incorporar los ecosistemas naturales en el modelo bioético del desarrollo. Tienen pues el video que acabamos de ver de Euronews, que también puede aportar al ejercicio que ustedes están desarrollando, y una investigación que hicieron unas estudiantes también de psicología. Su tesis de grado fue la psicología, la epidemiología ambiental y la ecología humana en relación con la salud mental en Colombia en los últimos años. Esta investigación es del 2023, que creo que les puede generar también un aporte muy grande a este proceso de formación. Bueno, entonces no queda más sino agradecerles a ustedes que hayan estado atentos a esta web conference. Sus compañeros van a revisar esta grabación en diferido y pues les pido su apoyo para que sean multiplicadores del conocimiento que aquí hemos trabajado. Muchísimas gracias a Luz Miriam, a Natalie, a Mailet, a Paola y a Wilders por haberse conectado. Creo que otra persona se salió, se me olvidó el nombre, pido disculpas. Esa otra persona que estuvo también atenta y tuvo que retirarse, creo que es Juliet, la que se tuvo que retirar. Agradecerle también su participación en este ejercicio y entonces quedamos atentos. Si ustedes requieren una atención individualizada a través de la plataforma Teams, les recomiendo por favor hacer también interacción en el chat ante cualquier situación y nos encontramos en el CIPAS en 2 semanas. Bueno, un abrazo y muy buena noche.